Ahora queda con ustedes, el hermano Rafael Salinas, en la exposición de la palabra de Dios. Hermanos, amén. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Imagínense usted conversar con el Señor Jesús. Nicodemo fue uno de los pocos que tuvo el privilegio de conversar directamente con el Señor Jesús y cerquita, hermano, cerquita con el Señor Jesús y exclusivo, porque fue una entrevista, fue una reunión muy chiquita y muy donde ellos dos participaron. Imagínense usted conversar con el Creador del universo. Y Nicodemo viene preocupado por todas estas cosas que él había estado viendo, por las señales, porque Nicodemo es como nosotros hemos sido Nicodemos, aún los creyentes en su momento. Porque él viene a través de las situaciones que él mira como las señales, como todos esos milagros que el Señor Jesús hacía. Entonces él entiende que gracias a esos milagros son, digamos, una señal de que el Señor Jesús está vinculado con Dios. Pero a Nicodemo le faltaba el siguiente paso. Entonces por eso en el Evangelio de Juan, él viene en el Evangelio de Juan capítulo 3, en el verso 2, Nicodemo viene de noche y le dice: Rabí, maestro, o sea, Rabí significa maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y el domingo pasado veíamos que Nicodemo viene a plantear solamente cuestiones de índole humano, pero que están vinculados con el Señor, pero él no da el siguiente paso porque el Señor Jesús le empieza a hablar de las cuestiones espirituales, cosa que como que él no las entendía, y aún siendo maestro de Israel. Y es que uno puede tener una religión, puede tener un conjunto de pensamientos, de filosofías, de doctrinas, de tradiciones, pero son meramente humanas. En cambio, la salvación en Cristo Jesús, la nueva criatura, la nueva creación espiritual, el nuevo nacimiento, son temas de índole netamente espiritual que se viven por fe y para fe. Por eso es que el Señor Jesús tiene que plantearle en el verso 6 de este capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Todo lo que es de la índole meramente humana, humana es. Dentro de ese ámbito del humano uno puede tener una religión, puede ser religioso. Los fariseos eran religiosos, Nicodemo era fariseo y él era maestro de los fariseos. Él sabía quién era Jehová, sabía acerca de la Torá, sabía acerca de Moisés, de los profetas, pero no había nacido de nuevo. Pero había visto sí los milagros de Jesús y eso le llamó la atención. Eso sí estaba impactando en él y por eso es que se acerca al Señor Jesús. Y como maestro de los fariseos, un príncipe de los judíos, como dice esta versión de la Reina Valera antigua, él tuvo acceso al Señor Jesucristo. Él lo hizo de noche para que nadie lo viera, ¿verdad? Para que nadie dijera: oye, tú eres discípulo de Cristo. Así hay mucha gente también, ¿no? Los Nicodemos. Saben de la verdad, conocen de la verdad de manera intelectual, filosófica, pero no dan el siguiente paso porque eso es cuestiones de compromiso. Eso tiene que ver con compromisos con Dios. Él no quería que nadie lo vea y le dijera después: tú eres discípulo, por eso fue de noche. Y en el verso 6 el Señor le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. Claro, el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de que el ser humano necesita nacer de nuevo para poder tener un vínculo con Dios. Si no, no puede tener un vínculo con Dios. Decíamos el domingo pasado que hay mucha gente que dice: no, yo soy cristiano, ¿no? Yo soy hijo de Dios. Hay mucha gente que dice: yo soy hijo de Dios. No, yo soy hijo de Dios. Somos todos criaturas de Dios.
pero hijos de Dios son todos aquellos que son nacidos del agua y del Espíritu. Y alguno diría, oye, pero entonces ¿qué? ¿Del bautismo? No. El agua es la representación de Cristo y del Espíritu es la regeneración que la hace el Espíritu Santo. Hay una organización religiosa muy grande que dice, no, para que el ser humano ya sea cristiano, se le echa un poco de agua en la frente, en la mollera a los bebitos y ya se convierten en cristianos. Eso la Biblia no lo dice. Y utilizan este pasaje bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5. El que no naciere de agua y del Espíritu, no, está hablando de la persona del Señor Jesucristo y de la persona del Espíritu Santo. El bautismo es un simbolismo y es más, es por inmersión, no es echándole un poco de agua en la cabeza que resfrían al bebito. Y se hace en plena conciencia. Un bebé no tiene conciencia, está chiquito, está creciendo. Son tradiciones de hombres, tradiciones religiosas, costumbres religiosas que no son sostenidas con la Biblia. Por eso es que decíamos el domingo pasado también que las religiones al mismo nivel de la Biblia colocan sus tradiciones, ¿no? Las encíclicas, las bulas, etcétera, etcétera. Y todas las religiones funcionan así. Los mormones, los falsos testigos de Jehová, estos que creen en la diosa madre, estos que adventistas del séptimo día, todas esas religiones, ¿no? Con los dichos de su profetisa Wade, todas esas religiones al nivel de la Biblia tienen también sus propios libros. Pero son religiones, son cosas que nos sirven para acercarnos a Dios. Conjunto de creencias que la Biblia las destruye de un solo plumazo cuando la Biblia se lee de tapa a tapa y todo el cuerpo de verdad se asume como tal. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, el viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Para un humano común y corriente, nosotros somos así. Para un humano común y corriente que no ha recibido de la gracia de Dios, que no cree en Cristo Jesús, nosotros somos locos. No entienden cuál es el sentido de nuestra vida, no entienden por qué es que nosotros, todo es Dios y Dios aquí y Dios allá y Dios más allá, todo es Dios. Somos ese viento, somos como ese viento que sopla y ellos no saben ni a dónde vamos a ir, ni de dónde venimos, no saben, no lo entienden, porque estas cuestiones son espirituales. Se tienen que entender con el Espíritu Santo. Por eso Nicodemo no captaba lo que el Señor le estaba diciendo y el Señor va a avanzar con su explicación acerca del nuevo nacimiento. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Nicodemo pensaba que eran cuestiones meramente humanas las que el Señor le estaba planteando. Por eso es que el Señor también le da por ahí su chiquita y le dice, ¿no eres tú maestro? ¿No eres acaso tú maestro? Como diciéndole, tú no eres supuestamente quien anda enseñando acerca de Dios. ¿Cómo es que tú no sabes estas cosas? ¿Cómo es que tú no conoces que las cuestiones que tienen que vinculadas con Dios son meramente espirituales? Que por supuesto trascienden al alma y trascienden a la cuestión material. Porque una persona regenerada, de hecho, esa regeneración se va a mostrar en la vida. Se va a plantear en los actos que hace, se va a plantear en la manera como piensa, se va a plantear cómo se conduce en medio de la sociedad. ¿No ha visto usted mismo, usted que es creyente, no ha visto su vida cuando cambió por la obra de la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús? ¿Cómo era usted? Tal vez usted era pendenciero, era borracho, era un completo hijo de las tinieblas, pero cuando el Señor llegó a su vida, usted se transformó, se cambió, se mudó en otra persona. Usted nació de nuevo, fue regenerado, fue transformado. Nicodemo no entendía esa parte. Y el Señor Jesús avanza con su explicación y le tiene que decir a Nicodemo en el versículo 9 del capítulo 3. En el versículo 10, dice, respondió Jesús y dijo,
¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? Como diciéndole, tú conoces tantas cosas del fariseísmo, conoces tantas cosas de la religión y no sabes esto que es básico. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. No recibían el testimonio de Cristo. Él venía como el Mesías, a mostrarse como el Mesías, el Salvador. Pero Nicodemo, que era israelita, no entendía eso. Había mucha gente siguiendo a Cristo Jesús en aquellos tiempos, muchísima gente, y lo seguían ¿por qué? Porque comían bien. Lo seguían ¿por qué? Porque veían todos los milagros. Lo seguían ¿por qué? Porque estaban siempre con mucha gente y el fragor del momento de andar ahí con el rabí, con el maestro que hacía señales y prodigios. Pero sus corazones estaban por lo material, no estaban por la verdad que el Señor Jesucristo hablaba. Pero el Señor, por supuesto, nadie lo podía sorprender porque Él conocía el corazón de todos. Y le dice a Nicodemo el Señor Jesús en el verso 12, si os he dicho cosas terrenas, porque le habló del viento, le habló del nuevo nacimiento, y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Si os hablo en vuestros términos humanos y aún así no creéis, ¿cómo será? ¿Cómo sería si os hablo las cosas celestiales? Hay mucha gente que no entiende lo sencillo del Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados. Deja de hacer la maldad, deja de hacer lo malo, deja de ser impío, deja de ser desobediente a Dios, deja de ser desobediente a tus padres, a tu familia. Deja el pecado, deja los vicios, deja la iniquidad, deja lo que te destruye, deja lo que destruye tu familia. Cree en Jesucristo y serás salvo. Crees en Cristo Jesús y eres salvo. Arrepentidos y convertidos. Eso es lo sencillo del Evangelio. El Evangelio aguado de este posmodernismo y del relativismo donde cada uno tiene su verdad. El Evangelio aguado del movimiento dominionista del reino ahora, de los apóstoles, y eso se basa en el confort, ¿verdad? En el dinero. Tienes más dinero, tienes más confort, entonces eres un verdadero hijo de Dios. Esa es una apostasía, esa es una herejía. El otro, el evangelio carismatoide, neopentecostaloide, donde todo es basado en la emoción, ¿verdad? Si te caes para atrás, entonces eres hijo de Dios. Si te da una tembladera, entonces eres hijo de Dios, o a lo mejor eres ya un cristiano de otro grado. Si no te da la tembladera, entonces eres un cristiano de menor grado. Ese es un falso evangelio. No tiene que ver nada con la Biblia. O el evangelio de los arminianos, de los romanistas, de los hijos de Roma, que creen que, y ahí hay corrientes de índole evangélica, que creen que la salvación es por obras. Ahí están los amigos reformados, los amigos de corte también pentecostaloide, que creen que la salvación la sostienen ellos con sus manos, con sus actos. Ese es un falso evangelio. Ese no es un evangelio sustentado en la Biblia. Porque ahí está hablando de que la persona todavía tiene todavía cualidad o poder para mantener una obra que solamente Cristo Jesús en la cruz del Calvario pudo satisfacer, la propia justicia de Dios. Y quieren tener ellos control de eso todavía. Ese es un falso evangelio. Ellos están hablando de cosas terrenas. No entienden las cosas espirituales. En el verso 13 del capítulo 3 del Evangelio de Juan dice, y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hablando de sí mismo el Señor Jesús. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿En qué momento aquí en la Biblia dice, no se pierde, pero podría perderse? No lo dice. El Evangelio es claro.
Todo aquel que cree en Cristo Jesús es porque es regenerado, porque es cambiado desde adentro hacia afuera. No es un cambio solamente de la boca para afuera, no es un cambio solamente de religiosidad, porque hay mucha gente que tiene esa religiosidad. Acá, no sé si es en Filipinas, hay gente que cada cierto mes se empieza a destrozar la espalda flagelándose, y durante ese mes se abstienen de diferentes cosas. Y dicen que en ese mes ellos se han santificado. ¿Dios está pidiendo eso? No. ¿Qué es todo eso? Es mera religiosidad. ¿Eso nos habla de un nuevo nacimiento? No. ¿Eso nos habla de una especie de fariseísmo? Sí. ¿Tiene algo que ver con Dios, a pesar de que dicen que ahí está Dios, que aman a Cristo, incluso cargan una cruz pesada, destrozándose las clavículas y destrozándose las articulaciones del hombro? ¿Dios les pidió eso? No. ¿Tiene algo que ver con Dios eso? No. ¿Qué es todo eso? Es obra de hombres. Son Nicodemos. Saben algo de Dios porque han visto acerca de Dios, pero no han dado el siguiente paso, que es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Porque cuando uno cree en Jesucristo como Señor y Salvador, por la pura gracia de Dios, nuestra manera incluso de vincularnos con Dios es diferente. Dios dejó de ser para mí una estampita, la cual guardo en mi billetera y la coloco en el bolsillo. Dios dejó de ser para mí un cuadro. Dios dejó de ser para mí una estatua. Dios dejó de ser para mí una galleta que no tiene levadura, en forma de redonda, en forma de disco solar, en medio de una estructura metálica. Dios dejó de ser para mí un objeto al cual yo tengo que cargarlo para honrarlo. No, mi Dios es grande, mi Dios es poderoso, yo no lo puedo cargar a Él. ¿Cómo puedo cargar yo a mi Dios? ¿Cómo puedo yo deshonrarlo arrodillándome ante un objeto? ¿Cómo puedo decir que mi Cristo, mi Salvador está en forma de galleta, en forma de disco solar, en medio de una estructura, y tengo que arrodillarme a la estructura? No, no necesito de esas cosas. Cuando no he nacido de nuevo, cuando yo he nacido de nuevo, no necesito de eso. Cristo Jesús habita en mi espíritu, a través de su Santo Espíritu. Y soy regenerado y soy salvo, porque la Biblia lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, que es tan conocido por millones de creyentes, está en el contexto del diálogo entre Jesús y Nicodemo. Está ahí inmerso, donde el Señor Jesús le tiene que plantear a Nicodemo: mira, si tú quieres nacer de nuevo, tú estás pensando que vas a ingresar al vientre de tu madre. Pero yo no te estoy hablando de cosas materiales, Nicodemo, te estoy hablando de cuestiones espirituales. Es necesario que tú nazcas de nuevo, tu espíritu está muerto. Y yo he venido para salvar al mundo, no a un grupo de personas, como dicen los amigos reformados, refiriéndose a ellos mismos, no, sino a todo el mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador, por la pura gracia de Dios, ese término creer en Cristo no solamente decir yo creo en Cristo, tiene que ver con convicciones que vienen desde adentro, producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque hay mucha gente que de la boca para afuera te dice: no, yo también creo en Cristo, yo soy cristiano. Pero son verdaderamente hijos de las tinieblas, porque se deleitan en el pecado, se deleitan en la maldad, tienen vidas religiosas. Son como esa gente que les comento de Filipinas, que caminan de rodillas, andan de rodillas y se destrozan las articulaciones, las rótulas, ¿cómo se llama? Expuestas. Las rótulas son este hueso que está encima de la articulación de la rodilla, expuestas porque caminan de rodillas y creen que eso es agradar a Dios. Aquí hay una autoridad en el Perú que es alcalde de una gran ciudad, el alcalde de Lima creo que es, que también dice que él anda silicio, una cuestión de ropa gruesa. Él es parte del Opus Dei. Y eso es parte para agradar a Dios. No, eso es religiosidad. Ellos son los Nicodemos. Todo aquel que no cree en la obra completa del Evangelio de Jesucristo es un Nicodemo. Es una persona que no ha entendido la cuestión y la trascendencia de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es una persona que están creyendo que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, pero que ellos pueden añadir algo más o sostener algo más de la obra que ya fue completada, que fue consumada en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo dijo: consumado es, se completó la obra de Cristo, que trae salvación
y vida eterna a todo aquel que cree en Él. Estos Nicodemos de ahora dicen, creo en Cristo, pero lo hablan desde el contexto religioso, no desde el contexto de haber nacido de nuevo. Y el Señor Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es este tiempo, el tiempo de la gracia. De tal manera amó Dios al mundo. Dios ha dado un paréntesis en este tiempo para que sus juicios no se derraman. Hay mucha gente que dice, no, los juicios de Dios se están derramando, se están cayendo. Lo que están viendo ahorita en Medio Oriente tan solamente son los inicios de lo que se le acerca a Israel. Y también es una campanada hacia nosotros, la iglesia, de que estamos prontos a partir. Es una campanada al mundo porque está pronto a aparecer también el hijo de perdición, el hijo de las tinieblas, del anticristo. No puede mostrarse, si es que ya está, porque todavía está la iglesia aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando tú entiendes este pasaje que es muy conocido porque muchos creyentes vinieron a los pies de Cristo porque el Espíritu Santo utilizó este pasaje. Este pasaje encierra una tremenda verdad espiritual. En el verso 17 se complementa cuando dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Cuando vino el Mesías no vino como rey, como va a venir de nuevo. Porque cuando Él venga va a traer juicio y va a traer justicia y va a traer su vara de hierro para gobernar a las naciones. Pero Él no vino así. Mire cuánta verdad le estaba diciendo el Señor Jesús a Nicodemo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, para que cumpla la obra bendita en la cruz del Calvario. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya fue condenado, porque sigue su mismo caminar desde que nació. Está muerto en delitos y pecados y va camino a la destrucción eterna. En ese trajinar de su vida, vive de espaldas a Dios. Tiene una vida como Él quiere, hace lo que quiere, vive como quiere, no le interesa nada. Son inmisericordias, sin afecto natural, jactanciosos, ególatras, tercos, obstinados, necios, amantes de toda aberración y de toda cosa vil. Ese es el mundo actual. Esos son la mayoría de políticos que usted ve, que pueden decir yo soy cristiano, ¿no? Pero apoyan el asesinato de niños en el útero de su madre. Le puede decir que yo soy cristiano, pero apoyan abiertamente que los niños sean sodomizados y homosexualizados a través de esa obra del diablo a la cual llaman ESI, Educación Sexual Integral, nacida de la mente de enfermos mentales y de mentes y de gente que está poseída por millones de demonios. Y te lo venden como gran cosa, como cosa social, científica y como grande. Y esos mismos son los que después hablan de la religión y hablan de que no, sí, el Papa, mira, yo tengo al Papa, no. A Francisco, no, yo considero a Francisco. Religiosos, Nicodemos, que pueden tener algún criterio de Dios, pero no han renacido de nuevo. Son como el Nicodemo de este primer diálogo con Cristo Jesús. Son los Nicodemos de este encuentro con Cristo Jesús. La religión no salva. No te salva el hecho de decir, no, yo tengo mi religión, porque mucha gente se jacta, yo tengo mi religión. Y puedes ser mormón, y puedes ser testigo de Jehová, y puedes también estar dentro de alguna religión sectaria que cree que la salvación se sostiene por las obras humanas. Pero tal vez te falta nacer de nuevo. Hay mucha gente que está en medio de estas congregaciones que son muy ávidas de decir que la salvación se sostiene por las obras humanas. Y ahí lo ven y andan con la tremenda Biblia de 5 kilos debajo del brazo. Y ahí lo ven que llora, y ahí lo ven que salta, que brinca, y de repente no lo ven. Y lo primero que dicen es se cayó de la gracia.
No, se cayó de la gracia. No, ha perdido su salvación, ¿viste? Y no, querido, no perdió su salvación. Tal vez nunca fue salvo. Tal vez es el tipo de persona que es la semilla que cayó sobre la piedra, que no tiene raíces porque no es creyente, que recibe el evangelio con gozo y se emociona y llora y se cae para atrás, se tumba para atrás y se da sus saltos mortales y sus brincos y sus tembladeras, pero no es creyente. A la primera dificultad que aparece reniegan de Dios porque, claro, no han renacido de nuevo. No son creyentes, no conocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Tienen una concepción religiosa de Cristo Jesús, pero no son creyentes, porque el creyente en Cristo Jesús se sostiene de su Señor. Viene el problema y se agarra de Dios más fuerte. Tiene sus luchas, tiene sus dificultades en la vida cristiana, pero su Señor es Cristo Jesús y el centro de su vida es Cristo Jesús. No puede practicar el pecado. Y un problema y una dificultad para ellos no es una justificación para tener que maldecir a Dios y decir, no, ya no quiero saber nada del Evangelio. No, porque es creyente, regenerado, es salvo. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree, así sea religioso y todo, ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo soy salvo. Y esa creencia es producto de la nueva regeneración. ¿Y qué es la nueva regeneración? La nueva regeneración es un acto instantáneo, obra del Espíritu Santo, la cual podemos ejemplificar en lo que le pasó a Lázaro. Yo sé que hay muchos arminianos y hay muchos pentecostales que creen en la salvación por obras, que no les gusta que comparemos esto con lo que le sucedió a Lázaro. No les gusta, claro. No les gusta porque esta verdad que está encerrada también, o que se muestra también en la resurrección de Lázaro, habla mucho de cómo era nuestra condición también como humanos. Lázaro estaba podrido en delitos y pecados y así estuvimos también nosotros. Lázaro estaba podrido, comido por gusanos, ya estaba por el tercer, cuarto día. Ya Lázaro hedía. Por eso que sus hermanas no querían que abrieran la puerta del sepulcro. Y se lo dijeron al Señor, ya hiede, ya él ya está pestando, ya él ya está totalmente corrompida su carne. Pero ¿cuál fue el accionar de nuestro amado Señor Jesús? Él dio la orden que se abriera. Por supuesto era una locura para los hombres, era una locura para los que estaban ahí, los judíos que estaban cerca. ¿Cómo Él va a resucitar a un hombre que ya está bien consumido por gusanos? Ya los gusanos se habían banqueteado el hígado, los ojos, el cerebro, todo. Estaban en pleno proceso de destrucción de toda la carne, los músculos. Así estábamos nosotros en términos espirituales. Así caminábamos con nuestra religión, con nuestra creencia, con nuestro ego, con todas nuestras cosas, ¿verdad? Éramos lo máximo en la vida, éramos los bacanos, como dicen en los hermanos colombianos. Pero estábamos engusanados, gusano de pecado, de adulterio, de fornicación, de mentira, gusano de cosas terribles, corruptelas, etcétera, etcétera. Estábamos podridos, que nos consumía por dentro el gusano del pecado. Guiados por Satanás, peones de las tinieblas, guiados por el mismo diablo que nos iba destruyendo y corrompiendo y matando y aniquilando nuestra familia. Pero aparece Cristo y ordena que se abra el sepulcro donde estábamos nosotros. Y cuando Él da una orden, no hay diablo, no hay demonio, no hay humano, no hay ni el mismo Satanás. Nadie puede detenerse. Nadie puede detenerse cuando Él se da la orden de avanzar. Nadie puede decirle no cuando Él dice que se tiene que hacer algo. Y Él abre una puerta y no hay quien la cierre. Y cuando abrieron el sepulcro, lo primero que hizo el Señor Jesús, quien es el que toma la iniciativa, es ordenar: Lázaro, ven fuera.
Y de lo que estaba podrido Lázaro, comido por todos los gusanos en el instante, porque eso es el acto de la regeneración, eso también ocurre de manera espiritual, en el instante, en el momento, se murieron todos los gusanos y todo es recreado, su carne, sus intestinos, sus vísceras, sus ojos, su cerebro, su cabello, todo es regenerado, todo. ¿Y qué más pasa con aquel muerto? Escucha la voz de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz. Y no seguirán al extraño porque no conocen la voz de los extraños. Ese es el nuevo nacimiento. Escuchamos la voz de Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos leído este pasaje de Juan 3:16? Cuando el Señor me sacó de mi sepulcro en el que estaba podrido en delitos y pecados a los 16 años para 17 años. También estaba consumido por los gusanos de mis pecados, guiado por las tinieblas. Conocía de Dios, tenía una especie de un montón de estampitas para poder dormir, porque no podía dormir. Con una cruz que decían acá, que en el Perú se conoce como la cruz de Motupe. El día que faltaba eso me daba pesadillas. Pero un día también Dios me habló con este pasaje de Juan 3:16. Y ahí sucedió el acto de la regeneración, porque yo había leído en la Biblia Nácar Colunga, claro, de otra manera diferente, pero nunca había escuchado la voz de Cristo en el sentido que mi espíritu nunca había reaccionado de esa manera. Porque no era un nuevo nacido, era un muerto espiritual. Pero cuando fui regenerado en ese instante en el que escuché este pasaje, salí del sepulcro porque Cristo me llamaba y la única voz que escuché fue la voz de su palabra, la voz de Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dije, Dios me ama así de esa manera, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado a Cristo Jesús. Yo, por supuesto, cuántas veces había visto estatuas con un Cristo Jesús yaciente. Y me gustaba ir a un templo, de ahí el lugar donde yo vivía, y le besábamos al pie que estaba ahí, simbolizando el pie de Cristo, y le dábamos de besos y de besos. Es como lo que está ya en el Vaticano, que dicen que es de San Pedro, la estatua de San Pedro, ya está desgastado el pie o no sé qué cosa, porque tanto que la gente la besa y la besa ya está desgastado. Yo pensaba también que besando esa estatua, estaba besando el pie de Cristo. Pero cuando Cristo Jesús me habló en el instante de la regeneración, porque todo eso es instantáneo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. ¿Y cómo es esto de creer? Con mi espíritu reaccionando, nuevecito, recién regenerado. Crea, dije, creo en Cristo. Una nueva visión, un cambio total. Y solamente al salir del sepulcro lo vi a mi Señor Jesús. En términos espirituales, ¿no? En el sentido de que entendí que Él era mi Salvador, mi Señor, mi Rey, mi Dios, Cristo Jesús. No se pierda, mas tenga vida eterna. Dije, no iré al infierno. No pasaré por ese lugar que me habían dicho, engañándome, que se llamaba purgatorio. Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, Cristo Jesús vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es lo que distingue a un regenerado de un no regenerado. El regenerado ama la luz, quiere a Cristo, no quiere cambiar. No, yo no hago eso. Mira, vienen y le dicen, mira, hay que hacer estas cositas y por ahí ganamos. Y dice, no, yo no puedo hacer eso, es ilegal, no se puede hacer. No, pero ¿quién lo va a saber? No, yo soy de la luz, no puedo hacer eso. O viene y el mundo le presenta todas sus cosas y ve que el mundo, porque el mundo es así como son como manada, dice, no, si todos lo hacen, también lo hacemos. Pero el creyente, el verdadero, el regenerado, el salvo, el santificado por la obra del Espíritu Santo, ¿qué dice? No, así tú lo hagas y todos lo hagan, a mí no me importa. Si Dios no lo establece, yo no lo hago. Y punto. Porque sus obras son hechas en Dios. Por eso es que aborrece las tinieblas.
Por eso es que acude a la luz. En cambio, el hombre natural no le gustan las cosas de Dios. ¿Ha visto usted que mucha gente dice, no, pero ¿por qué voy a creer en la Biblia? ¿Viste? ¿Por qué voy a tener que creer un libro que ha sido hecho por muchas personas? Incluso como son tan ignorantes, dice, por miles de personas lo han hecho. No, ese es un libro tan igual que otro escrito. No, yo no voy a creer en eso. ¿Por qué? Porque no vienen a la luz. Cuando usted saca los versículos bíblicos que dicen y hablan de que no se echará un hombre con otro hombre, ahora que está de moda la sodomía, ahora que los hijos de las tinieblas, de los entes globalistas satánicos como la ONU y diferentes organismos abiertamente diabólicos y contrarios a la fe bíblica, dicen de que eso es normal, y nosotros salimos con la Biblia y decimos no, porque Dios condena esas obras aberrantes. Ellos que dicen, inmediatamente te dicen, no, tú eres un loco, un desfasado, un antiguo, estás viviendo en las cavernas. Porque no crees en esta superación, en esta liberación que ha habido en el pensamiento de la humanidad estos últimos años. Mentira. Lo que pasa es que ellos no quieren venir a la luz porque sus obras son malas. Porque cuando vienen a la luz admirable de Cristo Jesús, que está contenida en este libro maravilloso que es la Biblia, sus obras son expuestas como tinieblas, como aberrantes, como sucias, como destructoras de la humanidad, de la condición del ser humano y como pecado delante del Creador del universo. Por eso es que detestan la Biblia, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que hace lo malo no le gusta la luz de Cristo, no le gusta la luz de Dios, por eso es que reniegan. Lo hemos visto también en nuestra propia vida. Aún siendo cristianos, cuando hay hermanos en la fe y nos dicen, mira, lo que tú estás haciendo no está bien, ¿ah? Entonces ahí medio que no nos gusta, medio que no, pero ¿por qué el hermano muy duro? El hermano muy, no tiene compasión, no tiene amor, no, el hermano, no es eso, hermano. Usted se está queriendo, usted no quiere que le alumbre mucho la luz, tiene que alumbrarlo la luz. Tiene que aceptar de que cuando uno se equivoca, pues ha errado. El creyente tiene que despojarse de los emocionalismos, porque a veces nos contaminamos de este mundo. Usted no ha escuchado la generación de cristal. Gente que es incapaz de recibir una llamada de atención cuando están haciendo las cosas mal. Inmediatamente, no, me agredió mi género, ¿no? Ahora que ha salido de moda eso, ¿no? Me agredió mi condición, y lloran y se van y esto y lo otro. Porque es gente que está castrada de entendimiento. Gente que aborrece la luz de Cristo. Gente que aborrece lo que Dios ha establecido. Porque sus obras no son hechas en la luz. Y no vienen a la luz porque para que sus obras no sean reprendidas, redargüidas. Por eso es que aborrecen la Biblia. Por eso es que aborrecen el Evangelio. Por eso es que nos tildan de locos, de extremistas. Mas la hora viene, dijo el Señor. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. El creyente va a la luz, va a la palabra, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿A dónde acudimos cuando tenemos que conducirnos? A la palabra de Dios, como creyentes. ¿A dónde acudimos cuando hay una dificultad? Tenemos que ir a la luz. En cambio, el que no conoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador no tiene esto, no tiene estas cualidades, no tiene estas capacidades espirituales, porque no ha nacido de nuevo, porque camina bajo sus propios razonamientos, creyendo que está haciendo lo correcto, está haciendo lo malo. Creyendo que son sus caminos de felicidad, al final del camino lo que encuentran es destrucción de la familia, del hogar, de los hijos, de la hija, de todos, todo en la casa destruido. Porque no está Dios en medio, porque no está el Evangelio de Jesucristo en medio. Un día, voy avanzando para terminar, un día fui a una casa acá en un distrito que se llama Chorrillos, y no me acuerdo si mi esposa me acompañaba en ese instante. En ese momento teníamos nosotros una congregación y fuimos también a una vía militar y fuimos en esa época a ver a una familia, y cuando ingresamos a esta familia de un hogar de un militar, y cuando ingresamos a la sala vimos una tremenda estatua ahí de Istar y un tremendo triángulo con un ojo y no sé qué otros adornos más esotéricos.
Ahí estaba en la sala. Y nosotros dijimos, ¿y esto? Y la esposa, que ya era creyente porque ya había nacido de nuevo, era la que vio la luz, pues hermano. La esposa nos había invitado y fuimos con varios hermanos y ella es la que vio la luz de Cristo Jesús, regenerada. Y entonces se dio cuenta que eso que hacía su esposo estaba mal. Y cuando llegamos ahí, nos llevó simplemente para que miremos qué es lo que había en su casa y para que sepamos y cómo ayudarle en ese momento. Y nos empezó a conversar. Mi hija tiene un tumor cerebral, el otro hijo estaba perdido en no sé qué, la otra hija no sé qué estaba y el otro en no sé qué andaba. ¿Por qué? Porque en la casa había maldición. Y el mismo marido, que era esotérico, masón, metido en esas cosas terribles, estaba también enfermo. Y no quería saber nada de Dios, claro. Cuando la esposa le fue a predicar el evangelio de Jesucristo, se enojó, se calentó, no quería saber nada de Dios. Y la Biblia, es más, decía que él también era creyente, hijo de Dios. Un Nicodemo, un religioso, un ocultista. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, por eso aborrecía la Biblia. Por eso decía que la Biblia era un libro más, escrita por un maestro. O sea, Cristo era cualquier cosa, pero se llamaba cristiano y se llamaba hijo de Dios. Y no viene a la luz porque para que sus obras no sean redargüidas. En cambio, la esposa, ahora que obraba en verdad, venía a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Ella quería destruir ese altar satánico. Entonces ahí usted ve un ejemplo claro de cuando alguien es regenerado y a otra persona no es regenerada. Y terminando, hablando de Nicodemo, vamos a ver qué pasó con Nicodemo en el tiempo. ¿Qué pasó con Nicodemo en el tiempo? ¿Qué sucedió con Nicodemo? En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 45 y 53. Cuando ya el Señor Jesucristo había sido crucificado y estaba su cuerpo todavía en el sepulcro, todavía no había resucitado. Dice la palabra de Dios que los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás, hombre, perdón, me estoy equivocando ahí en el relato bíblico. Este es el momento en el cual el Señor Jesucristo es puesto delante del Sanedrín. Y aquí va a hablar Nicodemo en esta porción escritural, en Juan 7, 45, 53. Ahí vamos a ver cómo es que Nicodemo intenta así tibiamente salir en defensa de Cristo Jesús. Él había tenido ya la entrevista con Cristo. Y aquí los fariseos ahí en el Sanedrín, que era una especie de consejo, están reclamándole a los guardias que no trajeron a Cristo Jesús, todavía no le habían traído. Estaban conspirando, mejor dicho, contra Cristo Jesús. Y entonces ahí Nicodemo va a lanzar una palabra. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Hablando de Cristo. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pero claro, los fariseos querían que lo aprendieran a Jesucristo en un primer momento, antes de que ya esté expuesto en el Sanedrín. Pero los alguaciles dijeron, no hemos podido porque lo hemos escuchado hablando a este hombre y jamás hombre alguno ha hablado como el Mesías, como Cristo Jesús, como el Nazareno. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Mire, ese es el no regenerado. El no regenerado cree que nosotros los que hablamos acerca de la verdad somos más bien los sectarios. Porque cree que a la iglesia de Cristo Jesús, al conjunto de todos los regenerados, todas las religiones nos llaman como secta, ¿no? No, cuidado, vayas a caer en la secta religiosa y te sales de tu religión que te enseñaron tus padres. Así no le han dicho, a mí me dijeron muchísimas veces eso. Entonces los fariseos respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Hablando de ellos, de los principales, ¿no? ¿Acaso ha creído alguno de nosotros, los principales, los gobernantes, las autoridades, en él? Claro, porque el hombre siempre
pone las cosas en términos de él, del humano. Y seguían los fariseos hablando, dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Claro, fácil de maldecir, ¿no? ¿Cuánta gente ha maldecido a cuánto cristiano cuando fueron asidos por Dios y conocieron la verdad de Cristo y creyeron en Cristo, ¿no? Te vas a ir al infierno porque has renegado de tu religión. Uy, a mí me lo decían, pero en cantidad. Y les dijo Nicodemo, habló Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Claro, aquí salió Nicodemo a relucir, ¿no? Y el Espíritu Santo deja bien sentado que él era el mismo que vino a Cristo Jesús de noche. ¿Juzga acaso nuestra ley a hombres si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña, oye, ¿no eres maestro? Y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Esa actitud tibia de Nicodemo, ¿no? Porque él había escuchado al Mesías, había tenido una entrevista exclusiva, una conversación exclusiva con el Rey del universo, con Creador del universo, Dios mismo encarnado. Había conversado con el mismo Dios. Pero delante de los hombres y de la presión social, como dice mi hijo, se puso tibio, no dijo nada más bien lo rezondraron y ahí quedó. Y vamos a ver otro episodio más de Nicodemo. Cuando ya el Señor Jesucristo estaba ya ahora sí en el sepulcro, me estaba confundiendo de pasaje cuando me refería antes, en Juan capítulo 19, 35, 41, ahí de nuevo aparece Nicodemo. Después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, más secreto por miedo de los judíos, o sea, él era discípulo de Jesús, pero por el miedo de los judíos, en secreto nomás era, porque si hay mucha gente, pues, ¿no? La presión social, como dice Samuel, la presión social. Entonces no le permitía a él desplayarse y decir, no, yo soy de Cristo. Así hay muchos creyentes, no le dicen a nadie que es de Cristo, porque tienen miedo, no, ¿qué me va a decir? Ya me van a dejar de hablar, ¿no? No, ya no, si saben que soy cristiano, que leo la Biblia, que me van a mirar mal, mi mamá, mi papá, pero son creyentes. Y por miedo no decía nada. Pero él rogó a Pilato, que pudiera quitar el cuerpo de Jesús y permitióselo Pilato. Entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús. Pero también junto con José de Arimatea, ¿quién vino? En el verso 39 del capítulo 19 del Evangelio de Juan. Vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche. Mire cómo el Espíritu Santo 2 veces deja bien escrito acerca de quién estaba en ese momento ahí, el que había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra de aloes con 100 libras, en secreto, trayendo para untar el cuerpo de Cristo, como era costumbre de ellos. Nicodemo consideraba al Señor Jesús, pero tenía temor de poderlo mostrar, de poder que los demás sepan de que él también consideraba a Cristo Jesús. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolviéndolo en lienzos con especies, como es costumbre de los judíos sepultar. La Biblia no nos dice si Nicodemo llegó a reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo sí deja bien sentado que José de Arimatea era discípulo en secreto, pero de Nicodemo no dice si era discípulo en lo secreto. Sí dice que él era el que vino de noche, pero no nos dice abiertamente, como sí dice de José de Arimatea, él era discípulo. Interesante, hermano, interesante. A veces nos quedamos en el mero conocimiento y no damos el siguiente paso, que es creerle al Señor. Finalmente la Biblia dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún sí a Cristo como conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice la Biblia? Pasaron. Todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Dios nos reconcilió con Él.
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso nosotros hablamos de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso es que hoy no hay los juicios de Dios. Márquelo en su Biblia, 2 Corintios capítulo 5 del 16 al 19. Por eso cuando alguien sale y le dice, no, ya están los juicios de Dios derramándose, cuando salió el tiempo de la lavandería y el tiempo del engaño satánico pandémico, decía, los juicios ya, no, porque en este tiempo a nosotros se nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Por eso es que estamos en el tiempo de la gracia. Por eso es que Dios no nos ha destruido hasta el día de hoy. Por eso es que usted y yo fuimos asidos por la gracia de Dios, fuimos regenerados, fuimos cambiados. Porque Dios no nos pagó conforme a nuestras iniquidades. Por eso es que nosotros tenemos que amar con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida a Dios, porque Él no nos tomó en cuenta nuestra iniquidad, sino que Él nos amó. Nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, hermano. Nosotros éramos enemigos de Dios. Por eso es que no podemos dejar de hablar de Cristo, no podemos dejar de hablar del Evangelio, no podemos dejar de hablar, de alabarle, de adorarle, de exaltarle. No podemos, hermano. No podemos, porque ahora nosotros conocemos todas estas verdades que son inmensamente grandes, que hay mucho pueblo de Dios que no las entiende, porque algunos de ellos no les han enseñado y no las comprenden y no las viven tampoco. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La obra de Cristo Jesús en el Calvario, en la cruz del Calvario, ahora permite pues que estemos en el tiempo de la gracia. Por eso es que Dios no derrama sus juicios, porque estamos en este paréntesis, donde ahora todavía el Espíritu Santo está en todo el mundo, convenciendo a hombres de pecado, de juicio y de justicia. ¿Cómo es que nosotros hemos sido regenerados por la obra de Dios? Porque Él se acercó al sepulcro de donde estábamos nosotros podridos en delitos y pecados, y Él nos habló en ese acto maravilloso que se conoce como la regeneración, donde el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu y nos regenera, nos cambia, nos hace de nuevo vivir, porque estábamos muertos. Y ahora también tenemos responsabilidades como creyentes, como dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 5, verso 19. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso nos invita a salir de nosotros mismos para servir al Señor, porque a veces estamos ensimismados, ¿no? No, yo. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que tú tienes, los problemas que tienes que afrontar? ¿Que a Dios eso le es ajeno? ¿Tú crees que Dios no sabe lo que yo tengo que afrontar todos los días de mi vida, con mi familia, en donde yo me muevo, en mi centro de trabajo, cómo se mueve mi nación? Por supuesto que Dios lo sabe todo. A Él nada le sorprende. Dios lo conoce todo. Pero también como creyente tengo una responsabilidad y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que evangelizar. Tenemos que ayudarnos entre nosotros como creyentes con palabras de reconciliación. Con palabras de ayuda al que está debilitado, al que está cansado, al que está abatido, haciendo que crezca espiritualmente aquel creyente que está pequeño en la fe. Nosotros somos de Cristo y estamos inmersos en medio de esta condición de ser ahora adoptados como hijos de Dios. Juan 10, 27 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Por eso es que un día escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. Cuando nos estaba sacando del sepulcro, cuando nos decía como a Lázaro, ven fuera. Somos ovejas de Él, por eso es que lo escuchamos. Por eso es que lo oímos. Por eso es que dijimos, Señor, mi Dios, mi Creador, te necesito, sálvame, purifícame, santifícame, límpiame. Soy ahora tuyo. Perdona todos mis pecados. Eres mi Señor y mi Salvador. Mis ovejas oyen mi voz y dice el Señor Jesús, y yo las conozco. Él te conoce. Él te conoce. Él me conoce. Él nos conoce a cada uno de los creyentes. Para Él no somos extraños.
Este es un mensaje para los creyentes. No te abatas por los problemas, no te abatas por las dificultades. Desenfócate del problema, ponle el problema a un costadito y enfócate en tu Señor que te conoce. El Señor Jesús te conoce, el Señor Jesús sabe cómo eres, el Señor Jesús sabe de tus debilidades, el Señor Jesús sabe de dónde también tus fortalezas que tienes, porque Él te ha dado dones, te ha dado capacidades intelectuales, emocionales, espirituales, etcétera, etcétera. Deja de mirar solamente al problema y enfócate en Cristo. Enfócate en el Señor. No te digo que te despreocupes de la vida, de los problemas, de las responsabilidades que tú tienes como padre, como trabajador, como persona, como individuo, como familiar. No te digo eso. Lo que te estoy diciendo es que te enfoques en Cristo Jesús para que esto de acá, los problemas y las dificultades, el día a día, en eso que la Biblia resume como en el mundo hallaréis aflicción. Al enfocarme en Cristo, todo eso va a ser tomado también por Dios y me va a dar la sabiduría para poder afrontarlo, porque no estoy solo, estoy con Cristo. Ahí se cumple el resto de ese pasaje bíblico, pero confiad. ¿En quién confío? En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Yo he vencido al mundo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ningún creyente puede seguir al diablo, al mundo. No puede, porque ahora es de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Por eso es que tenemos vida eterna. Aleluya. Nuestra vida eterna no descansa en mis méritos, en un hombre finito como yo, que me equivoco, que soy aún pecador. Que soy un pecador perdonado, salvado, regenerado, limpiado, hecho así por la pura gracia de Dios, pero sigo siendo humano, combatiendo contra una naturaleza que todavía poseo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, no perecerán jamás. Que lo escuche todo arminiano, que lo escuche todo fariseo, que lo escuche todo Nicodemo. Todo el que tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tiene vida eterna y no perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién me puede arrebatar de la mano de mi Cristo? ¿Quién? ¿Yo mismo? No, porque soy ser humano finito. ¿Quién me puede arrebatar de la mano de mi Cristo Jesús? ¿Quién? ¿Un ángel caído? No puede, porque él también es criatura de Dios. Es un ser creado. Ni ninguna cosa creada, dice el apóstol Pablo, nos puede apartar del amor de Cristo. No caben esas tesis nicodémicas, fariseicas, que solamente se basan en el humano, de creer que la salvación descansa en el hombre alguno. No, hemos sido regenerados, somos nuevas criaturas. De eso se trataba la charla de hoy, de entender que ahora en Cristo Jesús hemos nacido de nuevo, y eso involucra una dimensión espiritual inmensa. Parecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, por supuesto, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, que estamos asidos por la mano del Padre y por la mano del Hijo. Y para más todavía, para más bendición, tenemos al Espíritu Santo dentro. La Trinidad nos tiene asidos. ¿Quién nos puede libertar de esas poderosísimas manos? ¿Quién nos puede arrebatar, mejor dicho, de esas poderosísimas manos? No hay ningún ser que nos pueda arrebatar de las manos de Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos tienen asidos. El Espíritu Santo, la simiente de Dios, está en nosotros. Aquel que nos lleva a Cristo y a toda verdad, aquel que no nos deja que practiquemos el pecado, porque nos cambió, nos regeneró, y el Padre nos toma de una mano y el Hijo nos toma de una mano, como dice Juan 10:27, y el Padre que me las dio, porque ¿quién crees que te llevó a Cristo? ¿Fuiste tú? No, ahí te lo dice clarito, y el Padre que me las dio. El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, dijo Cristo Jesús, uno somos. Uno somos. Uno somos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Agradecidos a Dios por su palabra, pero tal vez Dios te ha hablado a tu vida en esta hora y tal vez te das cuenta que necesitas de Cristo, un nuevo empezar en la vida. Ay, déjame decirte que
Cristo Jesús está parado en la puerta ahí de tu sepulcro y te está llamando. Ven fuera. Y su Espíritu Santo obra en ti, regenerándote, de manera que solamente lo veas a Cristo y empiezas a oír su voz, porque solo sus ovejas oyen su voz y Él las conoce. Porque para que Él se pare frente al sepulcro de tu vida es porque te conoce, porque sabe qué es lo que necesitas. Sabe que lo primero que necesitas es salvación y vida eterna, reconciliación con Dios. Y te habla y te dice, ven fuera. Y cuando tú sientes esa poderosísima necesidad de Dios es porque no te puedes negar ante el poder de su gracia. Con tu boca confiesa que Jesús es tu Señor. Dile, Señor Jesús, sálvame, cámbiame, transfórmame. Una nueva vida quiero contigo, Señor. Ya no me voy a enfocar en mis problemas, no, todo eso te lo dejo a ti. Echa tu carga sobre Jehová, que Él te sustentará, te lo pongo en tus manos. Yo lo único que quiero ahora es amarte, servirte, y tú me darás sabiduría para enfrentar todas las cosas que tengo que enfrentar en la vida, para ser mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, mejor nieto, mejor abuelo, mejor bisnieto, etcétera, etcétera. Donde Dios te haya puesto, en el papel de la vida que Dios te haya dado para que tú tengas que vivir en estos tiempos. Y tú te puedas desenvolver ahora como un regenerado, un hijo de Dios, uno que está asido por la mano del Padre y por la mano del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Y de la mano de Dios nadie nos puede arrebatar, nadie, ni tú mismo te vas a poder escapar de ahí, porque no querrás salir de ahí. Una vez que estás con Dios, toda la vida te cambia, toda la vida se transforma y tú sientes su amor, su lealtad, su poder, su benignidad. Dios es real. Dios es real, es mucho más real de lo que tú siquiera te imaginas, de lo que siquiera tú conceptúas y piensas. Dios es real, Él te oye. Mi Dios vive. Mi Dios vive, mi Dios vive, mi Dios vive. Él es poderoso, Él es fuerte, Él salva, Él sana, Él quebranta yugos, Él destruye las obras de las tinieblas, Él transforma todo. Es el único que llama las cosas que no son como si fueran. El único. Te invito a venir a la luz de Cristo y te invito a dejar todo tu ser en las manos de Dios y a creer en Él como Señor y Salvador. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, van pasando. Todo es hecho nuevo en ti. Todo es hecho nuevo en ti. Y todo esto proviene de Dios, quien te reconcilia consigo mismo por Cristo. Y también te ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó ahora a nosotros, la iglesia, el ministerio y el encargo y el evangelio poderosísimo, la palabra de la reconciliación. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Agradecido, Señor. Y te rogamos, Dios mío, que tú nos enseñes a valorar el acto de la regeneración en nuestra vida. Qué maravilloso ha sido ese evento, Señor. Por esa obra tuya, oh Padre Dios de los cielos, por la obra de tu Santo Espíritu, por la obra de tu Hijo Jesús en la cruz. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.